Buenos días para todos. Les quiero dar la bienvenida a este webinar que hemos preparado conjuntamente entre el Instituto de Empresa y Bancolombia. Esta pandemia nos llevó a millones a trabajar desde casa, forzando cambios rápidos y permanentes en nuestra cultura laboral. La oficina como la conocemos hoy no será la misma y muchos nos hemos preguntado cuál será su propósito cuando regresemos. Es por eso que en esta conversación abordaremos temas como el futuro del trabajo, el trabajo flexible y los espacios físicos. En este espacio tendremos una conversación con dos expertos en el tema. Jaime Villegas, vicepresidente de Servicios Corporativos del Grupo Bancolombia. Jaime cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero. Ha trabajado en bancos en Asia, Medio Oriente y América Latina. En Bancolombia ha sido el responsable de redefinir el modelo de operaciones, promoviendo la sinergia entre las áreas y basándose en la experiencia de nuestros clientes. Hoy es el encargado de liderar la transformación de nuestros procesos y plataformas hacia lo digital. En este momento, Jaime hace parte del equipo que está definiendo y poniendo en marcha el regreso de los funcionarios del banco a las oficinas. Y Guzmán de Yarza, profesor de Arquitectura y Diseño del Instituto de Empresa, con más de 15 años de experiencia en el campo. Como arquitecto, los trabajos de Guzmán han sido reconocidos internacionalmente y sus proyectos han sido publicados en revistas de arquitectura. Yo soy María Luisa Muñoz, directora comercial de equipos especializados del Grupo Bancolombia, y quiero darles las gracias a todos por haberse conectado. Para nosotros es muy importante conversar con ustedes sobre este tema que consideramos de gran trascendencia y de actualidad. La idea es que Guzmán primero nos haga una presentación sobre el futuro del trabajo y luego Jaime nos comparta las reflexiones y experiencias que hemos tenido en Bancolombia en este tema. Le doy la palabra a Guzmán. Guzmán, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Es un verdadero placer poder estar acompañado de expertos y de una empresa tan especial como Bancolombia y que tan bien está haciendo las cosas en muchos aspectos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo quería compartir durante unos minutos pues una serie de reflexiones que estamos haciendo sobre el futuro del trabajo y el futuro del espacio de trabajo en particular, ¿no? Dentro de este contexto de la crisis que todos conocemos, que en definitiva produce un cambio, ¿no? Yo creo que esto está siendo una auténtica, pesadilla para todos. Estamos viviendo situaciones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, pero de las pesadillas uno se despierta, ¿no? Yo creo que las personas y en general, me atrevería a decir que la especie humana va a sufrir un despertar después de este proceso que nos va a ver las cosas con otros ojos, ¿no? Y nos daremos cuenta de que a lo mejor había algunas cosas que no hacíamos tan bien y otras que podíamos hacer mejor. Por lo tanto, yo, al margen de la crisis sanitaria, soy optimista y estoy plenamente convencido de que hay un cambio positivo que viene para quedarse. Y efectivamente mi área de trabajo, tanto en el Instituto de Empresa como en la consultora en la que trabajo, JLL, Jones Lang LaSalle, nos dedicamos a investigar cómo será el futuro de trabajo en esta siguiente normalidad, ¿no? A nosotros nos gusta el término de next normal, ¿no? De la siguiente normalidad, porque es muy posible que haya sucesivas normalidades y sucesivas crisis o sucesivos cambios en los próximos años. Ya estamos viendo que la vuelta al trabajo va a ser muy diferente. Va a haber cambios que ya algunos de ellos nos van a contar después. Sin embargo, la oficina es un lugar muy importante y lo va a seguir siendo, pero la experiencia del empleado va a ser diferente. A la par que este cambio, pues muchas empresas están viendo que hay que repensar cómo es tu oficina, cómo es tu portfolio, cómo es tu huella, cómo planteas el propósito de tu oficina, porque la ubicación es cada vez menos relevante. En definitiva, esta pandemia ha sido una demostración de que el trabajo en remoto, de que el trabajo flexible es posible y mantiene los niveles de productividad de una manera que no se sospechaba o que mucha gente no sospechaba anteriormente. Esto, en definitiva, hace que los empleados vayan a tener nuevas expectativas sobre su espacio de trabajo en lo referido a la seguridad, en lo referido al tipo de colaboración, en lo referido a la tecnología. Y, en definitiva, lo que parece muy probable, y esto es la clave de lo que vamos a hablar posteriormente, es que ya que va a haber más trabajo en remoto, más trabajo flexible, lo lógico es que la oficina busque un nuevo propósito que tenga que ver con el aprendizaje,
con la socialización y con la conexión, ¿no? Ya que el trabajo individual se puede hacer en casa, parece que tiene sentido no ir a la oficina a hacer exactamente lo mismo, sino buscar ese otro tipo de actividades más sociales, más gregarias y de creación de marcas y de experiencias, ¿no? Y todo esto está al final apoyado bueno, por esta realidad que hemos vivido durante la pandemia de que se puede trabajar en casa, ¿no? Hay muchas empresas que no querían oír hablar de esto hace 5 meses, hace 3 meses, han descubierto que sus niveles de productividad se han mantenido de una manera muy positiva, ¿no? Esto es una encuesta Lisman, que es internacional, que se hace regularmente a empleados de todo el mundo y se les preguntó si su casa les parecía un lugar productivo y respondieron casi un 80% que sí. Y a esa misma respuesta, un mes antes, sobre si tu oficina te permite realizar el trabajo productivamente, respondieron un 60%, es decir, menos, ¿no? Yo creo que esto es muy significativo, muy relevante sobre esta nueva realidad del trabajo flexible, del trabajo desde casa, es que podemos realmente trabajar de manera productiva en nuestros hogares. Por cierto, es muy importante también darse cuenta de que hay cosas que se siguen haciendo mejor en el trabajo, en la oficina y otras en casa, ¿no? Pues que las personas que respondieron a estas preguntas sí que dijeron que asuntos como las conversaciones privadas, la confidencialidad, las videoconferencias o algunas llamadas telefónicas, pues sí que se hacían mejor en casa que en la oficina, ¿no? Porque al final, pues uno dispone de una cierta privacidad que en la oficina muchas veces en los entornos más abiertos es difícil de disfrutar. Y hay, en cambio, otra serie de actividades que sí que se hacen mejor a la oficina, ¿no? Y estos son los datos que compartieron las respuestas, ¿no? Pues por supuesto, el recibir a clientes, el aprender de otros, la interacción informal con los compañeros y el disfrutar de una tecnología y de un equipamiento que, por supuesto, en nuestra casa no tenemos, ¿no? Entonces, creo que estos números son muy reveladores y nos hacen darnos cuenta de que algo puede cambiar, ¿no? Hay mucho trabajo que podemos hacer en casa y otro trabajo, sin embargo, que podemos hacer en la oficina. Por lo tanto, nosotros ahora mismo, tanto como universidad, en mi parte profesional de consultora internacional, lo que estamos haciendo es ayudar a muchas empresas a utilizar este cambio como una palanca de transformación y entender que esta crisis ha ocurrido ahora, pero puede haber otra dentro de un año o dentro de 2 años y, por lo tanto, es recomendable estar preparado y tener una fuerza de trabajo mucho más flexible y más ágil. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues desarrollando una normalización del teletrabajo y somos perfectamente conscientes de que la realidad del espacio de trabajo es muy diferente en lugares como Asia, como Europa o como América y que hay que tener en cuenta esas diferencias culturales, esas diferencias en el comportamiento, en el estilo de gestión, en la tecnología, pero en definitiva estamos convencidos de que el trabajo está aquí para quedarse, ¿no? Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera formal. Ya existía anteriormente, pero esto ha sido una aceleración de muchos procesos que ya estaban ocurriendo. Esta evolución en el teletrabajo tiene que venir de la mano con una evolución cultural en los estilos de gestión, en los estilos de liderazgo. No es fácil liderar equipos en remoto, sobre todo al nivel de dirección media y alta. Es necesario formar a ese nivel de empleados en técnicas y en conocimientos sobre gestión de equipos en remoto para evaluar a los empleados en base a resultados, en base a objetivos y no en base a ese presencialismo tan tradicional de solo parece que estoy trabajando si estoy sentado en mi silla. Esto tiene que ver con la confianza en el empleado, con el empoderamiento del empleado e, insisto, empezar a evaluar el desempeño de esos trabajadores en base a resultados y no a las horas que están calentando la silla. Y finalmente, otra de las prioridades es la salud y el bienestar, que ya formaba parte de la agenda de las mejores empresas como Bancolombia, pero que ahora va a sufrir un impulso más. Indudablemente, esta crisis sanitaria hace que la salud, el bienestar de los empleados, pues pase a estar en los primeros niveles de importancia y de prioridades, ¿no? Y todo esto es lo que llamamos transformación importantísima en la transformación del espacio de trabajo, ¿no? Y esta transformación va a tener que ver también con la definición de una serie de perfiles, de una serie de segmentos dentro de la población laboral, porque el teletrabajo no impacta de igual manera a todos los empleados. Hay gente, y lo estarán viendo ahora mismo, que está feliz con trabajar desde casa, pues porque tiene una familia, porque tiene una conciliación, porque está lejos del trabajo y tiene que desplazarse 1 o 2 horas al día, porque sigue formando de un grupo de riesgo con respecto al coronavirus. Sin embargo, en el otro espectro hay gente que quiere volver a la oficina cuanto antes, pues porque no puede trabajar en casa, porque no tiene las condiciones necesarias, porque tiene una familia y unas necesidades, disculpa, que no
que no les permiten trabajar. Y entre estos dos polos, pues una serie de perfiles que querrán ir más o menos a la oficina. Y esto es lo que estamos ayudando a muchas empresas y estoy convencido de que Bancolombia ya está en este proceso, entender cuál es la capacidad y la voluntad de sus empleados para desarrollar el teletrabajo, ¿no? Y entonces, a partir de esos criterios que se tienen que desarrollar, pues estamos estableciendo un coeficiente de simultaneidad, que es simplemente tratar de entender cuánta gente habrá en cada momento en la oficina. Y muy probablemente, pues cuando se desarrolle estas políticas de teletrabajo, pues va a haber un poco menos de gente en la oficina. Y se trata de entender precisamente cuál es ese impacto y cómo reposicionar el espacio resultante para que tenga sentido. Porque a día de hoy estamos necesitando buscar motivos para que la gente vuelva a la oficina. Si trabajamos tan bien desde casa, si nos ahorramos 1 hora, 2 horas de ir al trabajo todos los días en coche o en transporte público, si nos permite estar con nuestras familias un rato más al día, ¿cuál es la razón para volver a esa oficina? Pues esto es un poco el esquema que nosotros estamos desarrollando con muchas empresas sobre desde la oficina tradicional a la izquierda sin teletrabajo, en la que esencialmente había puestos individuales y puestos de reunión, salas de reunión. A medida que se va implementando el teletrabajo, parece esperable que la huella, la dimensión de esas oficinas se vaya reduciendo. Hay algunas que ya están diciendo que van a ser digitales por defecto y están hablando de recortes muy grandes en su portfolio inmobiliario para convertirse en empresas directamente digitales en las que el by default sea trabajar en digital. Hay muchas actitudes y cada empresa está buscando su camino, está entendiendo cuáles son sus necesidades estratégicas y también operativas y hacia dónde quieren llevar su mobiliario. Pero lo que sí que parece importante es que a medida que desarrollamos el teletrabajo, la oficina se llena de estas tipologías, ¿no? De estos nuevos colores. Insisto, no creo que tenga sentido estar trabajando todo el día en nuestra casa en un puesto individual, contestando correos electrónicos e ir a la oficina a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Parece que la oficina tiene que ser un lugar a la que vayamos a interactuar, a encontrarnos con nuestros compañeros, a aprender de ellos, a intercambiar conocimiento, a tener experiencias con nuestros clientes y con nuestros proveedores y con el ecosistema que forma parte de nuestra empresa, ¿no? Entonces, este es, en definitiva, la búsqueda de un nuevo propósito para la oficina, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que nuestros empleados tienen que ir a ese headquarter, a esa sede corporativa? Desde luego que va a tener que ver con aprender, con socializar, con generar un orgullo de pertenencia, con conseguir que nuestros clientes entiendan cuál es la promesa de nuestra marca y para conseguir fidelizarlos y atraerlos hacia nuestro ecosistema de innovación y de conocimiento, por supuesto, la salud, el bienestar, el well-being de los empleados y, bueno, en definitiva, generar una promesa de marca, ¿no? Expresar nuestros valores y recibir a nuestros clientes, a nuestros empleados y a nuestros partners, pues de una manera adecuada al tipo de servicios que les damos, ¿no? Este reposicionamiento del propósito de las empresas nos parece que es francamente interesante. Esta pandemia ha sido una aceleración brutal de un montón de cosas que ya estaban ocurriendo y que, en nuestra opinión, van a hacer que tengamos sedes sociales y sedes corporativas mejor equipadas y más preparadas para la productividad y para la experiencia del empleado. Gracias, Guzmán, por tu intervención. Tengo una pregunta para ti. Claro. Nos han preguntado, las oficinas no van a ser las nuevas casas y las no podrán ser el todo en uno para todas las actividades. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, yo creo que es importante que haya oficinas, es importante que haya casas, es importante que haya lugares de retail. Es decir, en definitiva, el inmobiliario los espacios arquitectónicos son los lugares en los que ejercemos nuestra libertad, ¿no? Ya desde el siglo XIX pues, se habla mucho del work and life balance, ¿no? Del balance entre la vida profesional y la personal. Por lo tanto, la existencia de espacios en los que podemos desarrollar las actividades profesionales, las personales, las familiares, las de ocio, las de compra, a mí me parecen muy importantes, ¿no? Y precisamente pues para mantener los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, para poder definir esas parcelas privadas de nuestra vida, yo creo que es necesario que siga habiendo oficinas y es necesario que siga habiendo casas y que seamos capaces de tener una desconexión digital y de no estar conectados 24/7, ¿no? Porque eso acaba quemando a los empleados y haciendo, bueno, pues que pierdan su compromiso y su productividad. Muy bien, muchísimas gracias. Jaime, ¿nos compartes entonces las reflexiones y las experiencias que hemos tenido en el Grupo Bancolombia de cara a este tema del regreso a la oficina? Claro que sí. Y Guzmán, muchas gracias por la intervención y un saludo para todos.
Muchas gracias por participar de este webinar. En Bancolombia, para darles un poco de contexto, somos alrededor de 22.000 empleados. 10.000 más o menos de esos empleados trabajan en sucursales y el resto de nosotros trabajamos en sedes administrativas. Cuando el gobierno colombiano declaró la pandemia, nos empezamos a preparar para ello y en una semana ya teníamos alrededor de 19.500 empleados trabajando desde sus casas y dada la regulación colombiana, pues dimos atención a público a alrededor de 300 sucursales en ese momento. Hoy estamos trabajando con el 90% de nuestras sucursales y la gran mayoría de los empleados de las sedes administrativas seguimos trabajando desde nuestras casas. Lo mencionaba Guzmán, que los esquemas de trabajo flexible han venido existiendo por un tiempo en Bancolombia. De hecho, tenemos esquemas de trabajo flexible desde hace más de 8 años y ha venido evolucionando. Hoy tenemos 4 modalidades. La modalidad autónoma, donde el empleado está 4 o 5 días en su casa. La modalidad móvil, que aplica más que todo para asesores comerciales que realmente van muy poco a la oficina. La modalidad suplementario, donde el empleado está 3 días en su casa y 2 días en las sedes del banco. Y una modalidad que llamamos FlexiWork, donde el empleado está máximo 2 días en su casa. Y estamos viendo esta coyuntura como una oportunidad para replantear el rol de las sedes administrativas, para ampliar el número de los teletrabajadores y de hecho también nos va a ocurrir a nosotros que veremos una reducción en el número de sedes administrativas que tenemos. Y por otro lado también pues, nos ha permitido ver que el gobierno y lo que está sucediendo está promoviendo la bancarización, la reducción del efectivo e incrementando la velocidad de la digitalización, cosas que veníamos haciendo pero que ahora, dada la coyuntura, nos obligan a hacerlo mucho más rápidamente. En cuanto al regreso a la oficina, ya nos estamos preparando para un retorno escalonado. Y ese retorno escalonado lo estamos basando teniendo en cuenta 3 principios. El primero, la salud como la prioridad. El segundo, adecuación de sedes y hogares para trabajo flexible. Y todo esto acompañado obviamente de formación y gestión del cambio, porque quizás la gestión del cambio, lo mencionaba Guzmán, también es uno de los temas más complicados, porque no todos nos acomodamos de la misma manera a las situaciones. En lo que corresponde a la salud, estamos pues acogiéndonos a todas las directrices del gobierno que involucran distanciamiento social, circulación inteligente en las oficinas, protocolos de bioseguridad. En el caso particular de Bancolombia estamos haciendo una encuesta voluntaria diariamente a los empleados sobre su estado de salud, y estamos desarrollando un modelo analítico que va a asignar el día y el horario de la jornada de trabajo a cada uno de los empleados, dependiendo pues de la modalidad en que estén, con una premisa de que la ocupación máxima en las sedes administrativas será del 17%. Eso lo estamos planeando para arrancar así en el mes de julio. Y paulatinamente iremos creciendo en ese escalonamiento y anticipamos que de aquí a diciembre deberíamos estar llegando a un máximo un 40% de ocupación. Eso pues obviamente tendremos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero en este momento esos son los planes en lo que corresponde a la salud. En cuanto a sedes y hogares, en las sedes administrativas tomamos la decisión de cambiar el concepto de puesto fijo por puesto compartido. Eso lo denominan algunos hoteling. Y estamos en esa misma aplicación que les mencioné, desarrollando una funcionalidad para reservas de puestos, algo así como lo que hacen las aerolíneas, para que cada empleado, en función del horario y el día en que le toca trabajar, pueda entonces ir a escoger el puesto de trabajo en la dirección general, en la sede administrativa, donde ese día va a trabajar. Ahora, hablábamos pues de las sedes, pero no nos podemos olvidar de los hogares. En los hogares de los empleados, pues también lo decían, van a haber apartamentos o casas que están más o mejor o menos acondicionadas para esto. Entonces, en lo que corresponde a hogares,
nosotros, y lo hacemos desde hace rato ya, hacemos primero una visita domiciliaria para validar que el espacio físico sea el adecuado, y en la medida en que así sea, a los empleados que optan por estas modalidades de teletrabajo les damos dotación de escritorio, su silla ergonómica y acceso a Internet. Y en cuanto a lo que corresponde a formación y gestión de cambio, estamos pues haciendo un análisis periódico del impacto del trabajo remoto en los trabajadores, en sus familiares, promoviendo siempre el autocuidado y el uso de las herramientas colaborativas. Y todo esto lo complementamos con cursos de formación virtual que estamos cada uno de nosotros tomando. Entonces, eso pues les da como un poco de contexto de las cosas que hemos venido haciendo en Bancolombia, y ya veremos pues un poco qué más viene. Gracias, Jaime. Tengo una pregunta para Guzmán. Guzmán, José Campo nos pregunta, ¿cómo es el negocio de los coworking? ¿Cómo cambiarán estos espacios que hoy son una solución atractiva en costos y tecnología? Sí, pues vamos a ver, hay muchos modelos de coworking, hay algunos de ellos que están basados en una alta densidad, ¿verdad? Que era la manera en la que conseguían sacar un beneficio a unos alquileres existentes, unos edificios, lo alquilaban, hacían el fit out y luego le ponían un markup. Ese modelo está basado en la densidad, lógicamente. Eso, en mi opinión, se va a poner en cuestión, porque efectivamente una de las cosas que van a prevalecer, por lo menos durante los próximos 2 años, es un cierto distanciamiento, ¿no? El quizá hacinar un poquitín menos a la gente y buscar plantas más amplias, con lo cual aquellos modelos que han estado basados, como digo, en una alta densidad, pues en mi opinión pueden entrar en crisis, mientras que otros modelos de coworking que están basados quizás más en la calidad de los espacios y sobre todo los servicios a los empleados, el casi dar unos servicios similares a los que uno puede recibir en un hotel, creo que esos modelos pues sí que van a tener mucho éxito por 2 razones, porque permiten una flexibilidad contractual que va a ser demandada por el mundo corporativo, es decir, contratos más cortos, con menos compromiso, y segundo también porque en esta crisis hay una cierta liquidez en el mundo de las empresas por razones obvias. Entonces, ante esa falta de liquidez, la oferta que hacen los espacios de coworking de entregar un espacio que ya está acondicionado y repercutir en renta ese coste y pagarlo a lo largo del tiempo, pues también es muy atractivo, ¿no? Para una empresa que no tiene que hacer un desembolso tan grande a la hora de mudarse a un lugar. Ok, gracias, Guzmán. Y tengo una pregunta para ti, Jaime. ¿Qué tipo de análisis de productividad previo haremos a los empleados para seleccionar quiénes podrían tener un esquema de teletrabajo y quiénes no? Las decisiones van mucho más allá de productividad. Lo primero que hay que pensar es en las personas mismas, como mencionaba hace un ratito. La adecuación de sus hogares es un tema fundamental, porque no solamente los afectará a ellos en su productividad, sino también podría afectar su esquema familiar. Entonces, antes que pensar en productividad, lo primero que hacemos es asegurarnos que el espacio físico que está dispuesto en las casas o las casas mismas estén acondicionadas o tengan los espacios para poder incorporar los escritorios, las sillas y cierta privacidad para que el trabajo se dé. Ahora, poniendo eso ya como una premisa, pues hay distintos tipos de personas y normalmente también lo que hacemos es un análisis psicosocial. Hay personas que necesitan estar más cercanos a sus jefes, hay otras que no. Obviamente, esta coyuntura nos ha demostrado o nos ha roto un poco de paradigmas, donde pensábamos que teníamos que estar muy cerca a nuestros jefes y a nuestros compañeros y ya no lo es tanto. Entonces, ese análisis psicosocial nos ayuda a entender qué personas se manejan mejor o peor en una situación de independencia en sus hogares. Y ahora sí, después de eso ya pues vienen las mediciones normales de productividad que tenemos, que son ya las productividades alrededor del número de operaciones que hacen y estas cosas, pero que eso sí no va a cambiar estando en un lado o en el otro. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Tengo una pregunta para Guzmán. ¿Cuál es la visión frente a los empleados que van a trabajar el 100% de su tiempo en las casas? ¿Esto es positivo?
Bueno, es positivo si esa persona quiere estar el 100% de tiempo en su casa, ¿no? Como hemos comentado antes y como ya están haciendo también en Bancolombia, lo que hay que entender es cuál es esa segmentación, esa capacidad, tanto técnica como de trabajo de los empleados, ¿no? Entonces, si en el caso de que haya, en el caso de que haya perfiles que quieran trabajar permanentemente en remoto, eso ya existía antes. Yo creo que casi todas las empresas, o por lo menos todas las que he trabajado yo, tienen algún segmento de empleados que trabajan así, pues porque deciden, porque su trabajo realmente pues no tiene nada que ver con el espacio físico. Hay gente que trabaja permanentemente al teléfono, permanentemente con una videoconferencia, hablando con gente que está en otro continente. O sea, no se trata de... Y no solo trabajos más de call center o de back office, sino también trabajos, digamos, de primera línea, de primer rango, pero que manejan equipos en remoto que están distribuidos en 10 o 15 países. Yo que trabajo con gente de los servicios generales e inmobiliarios de empresas multinacionales, dicen, no, es que mi equipo está en 15 países. Entonces yo realmente a la oficina no tengo que ir para nada porque todos mis equipos están en países lejanos. Lo que estamos recomendando es que para ese tipo de perfiles sí que hay que fomentar actividades periódicas, mensuales o trimestrales, efectivamente de reunirse físicamente en algún momento para empatizar con tus compañeros, tanto con aquellos con los que trabajas directamente como con los que no trabajas directamente, ¿no? Y para fomentar ese orgullo de pertenencia. Muy interesante lo que nos dices, Guzmán, y esa era la siguiente pregunta para ti y para Jaime. ¿Cómo hacemos como líderes para garantizar la cohesión de equipo, que la cultura de nuestra organización permee todos los cargos, aún estando trabajando a distancia? Bueno, una cosa para mí muy, muy importante es la comunicación de los valores de la empresa y también de los éxitos y de los proyectos en los que se está inmerso, ¿no? Yo eso lo noto mucho, aquellas empresas que son capaces de comunicar, hablo internamente, ¿no? Lo que se está haciendo, cuál es el propósito de la empresa, cuáles son los proyectos, cuáles son los clientes, en qué se está innovando, en qué se está invirtiendo, qué se está haciendo con políticas de responsabilidad social corporativa, en qué se está invirtiendo. Todos esos mensajes me parece que es importante comunicarlos a todos los niveles para que vayan permeando a los empleados, tanto los físicos como los remotos, para hacer entender por qué esa empresa es lo que es, ¿no? Me parece una herramienta fundamental. Para ti, Jaime, nos preguntan cómo los empleados podemos generar confianza en los directivos para hacer de esta una opción productiva. Yo creo que como todo es una relación de doble vía, es confianza del empleado con el directivo y el directivo con el empleado, y para mí la clave de eso tiene que ver con la comunicación. Más allá de que nos estemos viendo por una pantalla o que estemos físicamente, lo más importante es la comunicación, estar permanentemente enterado de cómo se están desarrollando las cosas, y adicional de eso, importantísimo también que las interacciones que se hacen a través de las pantallas no se limiten a lo laboral. Un poco lo que hemos vivido en estos últimos 2 meses nosotros es que se nos han vuelto las conversaciones con nuestros compañeros de trabajo muy desde lo laboral, y en el espacio de trabajo uno normalmente también tiene espacios donde espacios de tiempo me refiero, donde uno tiene conversaciones más informales, se toma el café aquí y allá. Entonces yo creo que la otra cosa muy importante es que dejemos también tiempo dentro de estas conversaciones que estamos teniendo para tener conversaciones más relajadas. De hecho, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión regional. Nosotros tenemos presencia sobre 4 países. Normalmente hacíamos una reunión en un país, todos los de los 4 países, y esta vez la hicimos por teleconferencia. Y no dejamos de hacer al final el brindis, una jugada de bingo, como para tratar de sacarnos un poquitico de la dinámica puramente laboral. Y ahí en ese sentido yo creo que es muy importante. Resumiendo entonces, comunicación y actividades un poco diferentes a lo solo laboral. Y en línea con lo que estás diciendo, Jaime, ¿tú crees que las competencias de nosotros como líderes se deben transformar o debemos adquirir nuevas competencias para liderar a nuestros equipos en este trabajo remoto? Yo creo que en general sí. Muchos de nosotros estábamos acostumbrados a tener reuniones presenciales y a tener seguimiento con las personas un poco más cercanos, y ciertamente va a ser necesario que muchos de nosotros pues repensemos un poco cómo era que nos estábamos relacionando con nuestros empleados.
Ahora bien, y lo decía Guzmán, tenemos que recuperar también un poco lo que va a ser las relaciones interpersonales. No nos podemos quedar encerrados toda la vida, y si bien es cierto hoy, pues estamos un poco con el distanciamiento, a medida que nos vayamos acostumbrando y tengamos cada uno la confianza de salir con las nuevas medidas de seguridad que estamos teniendo, yo creo que poco a poco vamos a volver a tener esa interacción personal que realmente es muy diferente a la interacción vía una pantalla. Muchas gracias, Jaime. Tenemos otra pregunta para ti, y es sobre el regreso a la oficina de los empleados en el banco. ¿Será voluntario escoger en qué esquema de trabajo vamos a participar? Si en un trabajo flexible o si queremos continuar siendo teletrabajadores desde la casa. Yo diría que va a ser más o menos flexible, y eso va a estar dosificado dependiendo del momento. En este momento que estamos, digamos, en la mitad de la pandemia, realmente nos tenemos que asegurar que las personas las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes y personas que han tenido condiciones de enfermedades como las dictaminan, digamos, los expertos en salud, ese tipo de personas, pues las vamos a mantener en sus casas precisamente porque nuestra prioridad es la salud. Aparte de ese grupo, hay un grupo de personas que por las características mismas del trabajo que tienen, requieren estar más tiempo en las oficinas. Entonces, digamos, para esos dos grupos en esta coyuntura de origina inicial, no va a ser tan voluntario lo uno o lo otro, los unos en sus casas para que estemos protegiendo la salud y los otros en la oficina porque allá es donde están las condiciones de herramientas de trabajo necesarias para el trabajo que tienen que hacer en el banco. En cuanto al resto, sí, insisto, pues de aquí a diciembre vamos a llevar el retorno de una manera escalonada. Entonces, el modelo analítico que les mencioné lo que está haciendo es determinando en base a una serie de factores que incorporan cómo está adecuada su casa o no, los temas de salud, etcétera. Los modelos analíticos nos están dando, digamos, las poblaciones que podríamos estar llevando a la oficina más hacia adelante. Ahora bien, en esos grupos, pues, que no son, digamos, obligatorios lo uno ni lo otro, sí va a ser cada empleado el que va a estar escogiendo qué quiere hacer en la medida en que la visita domiciliaria y el análisis psicosocial que se le haga determine que el trabajo en su casa no le va a tener una afectación personal o familiar. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Hablamos tú y yo la semana pasada de cómo nos ha cambiado esta pandemia a todos en nuestros hábitos cotidianos del día a día. Y uno de ellos, pues, es el no tener contacto con cosas que usualmente ni siquiera éramos conscientes que teníamos contacto con ellas. Hoy todos los comercios están desarrollando formas para que los clientes paguen sin tener efectivo en las tiendas para que no haya contacto. ¿Cuál será el rol de la automatización y la tecnología en este proceso de regreso a la oficina? Y ya para quedarnos también a futuro. Pues el rol es muy importante. Esto mismo que estamos haciendo aquí a través de esta conferencia o este webinar es una muestra de que la tecnología nos puede acercar a muchos sin necesidad de que ninguno de nosotros nos desplacemos. Y así hemos venido trabajando muchísimo, pues todas las personas casi que conozco yo han venido trabajando de esta manera. Entonces, por un lado, la tecnología de comunicaciones a través de las herramientas colaborativas, llámese Teams o Zoom o las que sean, es un aspecto importantísimo que está habilitando esto que estamos haciendo. Ahora, en lo que tiene que ver con tu pregunta en particular ya sobre la digitalización, los domicilios, las ventas presenciales, pues afortunadamente el banco viene desde hace bastante tiempo emprendiendo un camino hacia la digitalización y mucho alrededor de los pagos. Para quienes nos conocen, pues, por ejemplo, cuando determinamos hace un par de años a empezar a meterle mucha fuerza al código QR, en el fondo el código QR hoy es una de las cosas que se está utilizando muchísimo. De hecho, me sorprendió la semana pasada
en el centro comercial Oviedo, que todavía no se podía ir al centro comercial, montaron como unos conserjes. Y uno a punta de WhatsApp le pide al conserje de Oviedo que quiere tal cosa, ni siquiera le dice uno en el almacén, esa persona es como un personal shopper, le mandan uno las opciones, y al final me mandaron un código QR para pagar, pagué y me mandaron eso a domicilio. Entonces, realmente todos nos estamos teniendo que reinventar. Los retailers que tienen que habilitar mucho mejor, si es que no las tuvieran, y sus páginas de contenidos y sus marketplaces, y nosotros, todas las entidades financieras, en habilitar otras opciones de pago, no solamente el QR, las transferencias entre cuentas, etcétera, etcétera, para que efectivamente los ciudadanos puedan hacer uso del dinero digital y hacer pues las compras y todo lo que cotidianamente hacían, sobre todo mientras se van abriendo las posibilidades de salir a las calles. Muchas gracias, Jaime. En este momento tenemos 900 clientes conectados de varios países, de Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Canadá y Estados Unidos. Jaime, ¿tú cómo crees que serán las reuniones a futuro? Siempre habíamos tenido en la mente que las reuniones deberían darse siempre cara a cara, tú enfrente de mí, para poder tener una buena reunión y tomar decisiones. ¿Tú crees que a futuro eso volverá o cambiaremos ya permanentemente con esta nueva forma de trabajo? Yo creo que eventualmente sí, pero ya va a ser más flexible el que no todos los que hacen parte de esa reunión tengan que necesariamente estar físicamente en la reunión. Veíamos ahorita como las personas, por lo menos en el esquema de teletrabajo que tenemos en Bancolombia, van a escoger los 2 o los 3 días en que van a ir a la oficina, pues no necesariamente todas las personas de un equipo de trabajo o todas las personas de una reunión van a coincidir exactamente en ese día. Entonces yo creo que las reuniones de trabajo como las que planteas se van a seguir dando con una mezcla de personas presenciales y no presenciales. En lo personal, creo también que ya desde el punto de vista familiar, pues la conexión con los seres queridos siempre será, y yo creo que a medida que la pandemia vaya cediendo, volveremos a nuestros temas normales de reuniones familiares y esto. Pero en lo laboral sí creo que van a ser mixtas. Muy bien, Jaime. Yo creo que has tocado un punto súper importante y es la esencia de los seres humanos, la necesidad de relacionarnos, más allá de poder lograr los objetivos y ser productivos en nuestro trabajo. Yo quiero darte a ti las gracias, a Guzmán, al Instituto de Empresa y a todos ustedes por haber aceptado esta invitación. Esperamos que esta conversación haya sido provechosa, que les hayamos entregado ideas para enfrentar estos nuevos retos en el regreso a la oficina. Les mando un saludo muy especial en nombre de todos los funcionarios del Grupo Bancolombia y les deseamos lo mejor en su regreso a la oficina. Muchísimas gracias a todos los que participaron y bueno, estamos aprovechando esta coyuntura también para repensar muchas cosas, y en ese repensamiento, como creo que todos o muchos de nosotros pensamos, vamos a salir fortalecidos. Muchas gracias por participar y los esperamos en el próximo webinar.